¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Sean bienvenidos aquí a su canal. En este video estaremos subrayando, marcando paso a paso las respuestas del estudio número 32 de esta semana, 2 al 8 de octubre de 2023. Este estudio lleva por tema Seamos razonables como Jehová. El texto temático es Filipenses 4:5. Que todos sepan que ustedes son personas razonables. Vamos a ver entonces que la voluntad de Jehová y de su Hijo Jesucristo es que sus siervos seamos razonables. Esto nos ayuda a adaptarnos, sí, y también contribuir a la paz y la unidad de nuestra congregación local. Arranquemos entonces, tenemos ahora el párrafo 1 y la pregunta dice, ¿en qué sentido debemos ser los cristianos como algunos árboles? Y la respuesta es que un árbol que se dobla, el viento no lo rompe. Ese es un refrán, un dicho, sí, y definitivamente para poder prosperar, florecer, dar fruto, crecer, sí, en sentido espiritual, tenemos que estar dispuestos a doblarnos, es decir, a ser flexibles, razonables, como ese árbol, como esa palmera, sí, es decir, adaptándonos cuando las circunstancias cambian, respetando las opiniones y decisiones de otros. Párrafo 2. ¿Qué cualidades nos ayudarán a adaptarnos a los cambios y qué veremos en este artículo? Bueno, una cualidad es ser razonables, otra es ser humildes y la tercera, ser compasivos. Ahí hemos respondido la primera pregunta. Respondamos la siguiente. En este artículo veremos cómo algunos cristianos afrontaron con éxito los cambios gracias a estas cualidades y cómo podemos hacer nosotros lo mismo. Primeramente analizaremos el ejemplo de Jehová y de Jesús. Primer subtema. Jehová y Jesús son razonables. Párrafo 3. ¿Cómo sabemos que Jehová es razonable? Bueno, lo sabemos porque la Biblia nos lo enseña, a pesar de que hay muchos detractores, muchos críticos que dicen lo contrario. Sin embargo, si vamos a la Biblia y lo vemos de una manera imparcial, Dios es razonable tomando en cuenta las circunstancias de cada persona y siempre y cuando Él vea motivos para ser razonable. Eso es muy importante. No siempre todo es blanco o negro, sí hay matices, sí, y ahí Él muestra estos ejemplos. Por ejemplo, Él nos ha dado principios bíblicos muy claros. En vez de darnos una ley específica para cada situación, Él nos da principios bíblicos que podemos aplicar según sea el caso. Estos principios se han ilustrado, sí, como cuando alguien aprende a manejar un vehículo, ya sea automático o mecánico. El principio es acelerar, el principio es reversa, frenar, sí, esos son los principios. Entonces, ahora, ¿cómo lo aplica? Bueno, cuando la persona ya está en la carretera, sí, hay momentos en que va a acelerar, hay otros en que va a frenar, y si es necesario, va a retroceder. De esa manera, al estar en una carretera, aplica esos principios. De forma similar, Dios nos da principios y al andar por la vida, nosotros analizamos cada situación para aplicar esos principios. Párrafo 4. Mencione un ejemplo que muestre que Jehová es razonable. Bueno, tenemos el ejemplo de los israelitas. Por ejemplo, al momento de dar ofrendas, los ricos tenían una concesión específica, pero los pobres también tenían una concesión específica, no tenían que dar los mismos sacrificios. Y esto se agradece. ¿Por qué? Porque evidentemente para un rico no era ningún problema presentar una gran ofrenda, pero en el caso de un pobre iba a ser todo un desafío. Así que un rico podía presentar los animales que hicieran falta, pero un pobre podría presentar incluso un poco de harina y con eso
estaba dando su sacrificio. A continuación, tenemos ahora el párrafo 5, cuya pregunta dice: mencione un ejemplo de la humildad de Jehová y otro de su compasión. Hablemos de su humildad. Cuando estaba a punto de eliminar a los malvados de Sodoma, sí, dice que él envió a unos ángeles a avisarle a Lot que escapara por su vida porque era inminente la destrucción. Lot le dio miedo ir a donde le dijeron que fuera y le pidió a Dios, si pidió a estos ángeles, sí que eran enviados de Dios, que le permitiera ir a Zoar. ¿Qué hizo Dios? Impuso sobre él que ya no había tiempo, que tenía que obedecer, aprender a obedecer sin cuestionar. Bueno, él pudo haber insistido en que Lot hiciera caso de una vez por todas las instrucciones al pie de la letra, pero no lo hizo. Aceptó su petición, aunque esto significara no eliminar Zoar. Ahí vemos entonces la humildad, un ejemplo de la humildad de Dios. Pudo haberle impuesto, si su instrucción, su orden a Lot, y Lot hubiera tenido que, al verse acorralado, debía obedecer, pero Dios fue humilde. Escuchó la petición y cedió esa petición. Las personas orgullosas generalmente no escuchan las peticiones de otros, más si les parece fuera de lugar o una niñería, por ejemplo. Pero vemos aquí la humildad de Jehová. ¿Qué hay de la compasión? Tenemos el caso de Nínive. Dios envió a Jonás el profeta para decirles lo que iba a ser de su ciudad. Como ellos se arrepintieron, Dios dice sintió pesar por ellos y les perdonó. Así que hermanos, esto es muy profundo, es muy conmovedor y muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto pudiera sonar como una contradicción de la Biblia, pero al mismo tiempo nos enseña que Dios es razonable, que Dios no es, vamos a decirlo así, un ser rígido, que todo es blanco o todo es negro. En ocasiones hay concesiones, hay excepciones. Él puede mostrar que es razonable, considerado, humilde. Por ejemplo, en Números 23:19 dice que Él no siente pesar porque no es un ser humano. Sin embargo, en ese sentido, se refiere a que no es que Él cometa un error y como lo hace un ser humano. Sin embargo, vemos aquí que Él sintió pesar de destruir a los ninivitas. ¿Por qué? Porque Él vio un cambio en ellos. Entonces, ahí vemos que es razonable, sí, que no siempre es todo blanco o negro desde su punto de vista y que Él analiza cada caso, si cada circunstancia personal. Claro, hubo otros casos en que la instrucción que Dios dio era eliminar, barrer con todos, ¿sí? Y hay quienes juzgan y cuestionan, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Si dice que es un Dios de amor. Hermanos, hay una explicación para eso. Quiero decirles que Dios puede ver más allá de lo que nosotros tenemos la vista empañada, nosotros no miramos absolutamente mayor cosa, mayor situación. Dios puede ver hasta el árbol genealógico, sí, el código genético, Él puede ver en qué se convierten esos pequeños que decía la Biblia, qué descendencia eran y en qué se iban a convertir después, y por eso Dios dijo claramente, la instrucción es obedezcan. Pero nosotros no sabemos y por eso nos atrevemos a cuestionar pensando que todas las personas son iguales y las veces que se desobedeció a Dios, pues hoy existen esas personas, sí, y han estado causando, sí, terribles estragos, pero ese ya es un tema para otro video. Entonces vamos ahora al 6. ¿Qué ejemplos demuestran que Jesús es razonable como Jehová? Jesús también, muy razonable.
Los fariseos sí eran severos, al pie de la letra. Todo lo querían perfecto, pero solo los demás. Ellos no. Por eso Jesús les decía hipócritas. Sí, ataban cargas pesadas sobre los demás que ni ellos mismos eran capaces de llevar. Entonces eso es tener una doble moral y es lamentable que incluso en nuestros días hay algunos que son así. Vamos entonces a ver que Jesús, eh, y mire, aquí está, él había sido enviado específicamente para predicar a la nación de Israel, a los israelitas. Entonces, ¿qué pasó cuando una mujer le pidió ayuda, una mujer fenicia, que su hija estaba atormentada por un mal espíritu? ¿Qué le contestó Jesús? No puedo, mi asignación es clara, según las instrucciones, únicamente vengo por las ovejas de Israel. Apártate, quítate de mi camino, no me estorbes. ¿Dijo eso Jesús? La respuesta es no. Él fue razonable, hizo una excepción. Sí, pero no faltará el hermano o la hermana que diga, pero es que eso es inconcebible. Jesús fue enviado específicamente a las ovejas de Israel. Él no puede. ¿Saben qué? Hay que retirarle los poderes a Jesús porque está violando la instrucción. Él fue enviado solo para Israel, no para personas de otras naciones. Eso es ser legalista, eso es ser inflexible, eso es ser insensible, sí, a las necesidades y sentimientos de los demás. Jesús no era así, pero hago la aclaración. Tristemente vivimos en un mundo, en un sistema, sí, en el que estamos rodeados en todas partes de personas con esa mentalidad tan rígida, tan cerrada. Pero Jesús sintió compasión y ayudó a aquella mujer. Y si vemos los evangelios, vamos a encontrar que hubo otras ocasiones que Jesús desplegó estas cualidades con personas que no eran israelitas, ¿sí? Y ese es un buen ejemplo para nosotros. Si uno puede hacer un bien a alguien más y no está cometiendo un mal grave, ¿por qué no hacerlo? ¿Cuál es la objeción? ¿Cuál es el pecado grave si esto se hace? Pero nuevamente es contradictorio porque alguien podría argumentar, no, pero es que está yendo allá de las instrucciones, no, ya se da cuenta. Entonces, es cuestión de aplicar correctamente los principios bíblicos, pero no ser legalista. Bueno, entonces ya lo vimos. Otro punto aquí de su compasión fue cuando él dijo en Mateo 10:33 que si alguien lo rechazaba, él lo iba a rechazar también. Y vemos que Pedro lo negó, lo rechazó en público 3 veces. ¿Qué hizo Jesús? Jesús pudo ver el corazón de Pedro, cosa que nosotros no podemos hacer. Jesús vio el arrepentimiento de Pedro, vio que Pedro le pidió perdón, eso es muy importante, ¿sí? Porque noté esto, y aquí vemos los contrastes, y por eso es bueno discernir, es bueno usar nuestro cerebro, ¿sí? Es cierto, Jesús lo perdonó, pero ¿por qué? Porque Pedro le pidió perdón, Pedro estaba arrepentido. La Biblia no dice que los fariseos fueran a buscar a Jesús y le dijeran, Señor Jesús, perdónanos, te fallamos, te traicionamos, te entregamos, ¿sí? No, Jesús no dice que fuera a buscar a los fariseos y a pedirles perdón por lo que le hicieron a él. eh, a veces uno malentiende los textos y piensa, o incluso los párrafos, y piensa, no, es que aunque me hayan hecho algo malo, yo soy el que tengo que pedir. Jesús no dice que fue a buscar a los fariseos, que ellos le hicieron algo malo y él les pidiera perdón. Entonces vemos cómo hay que aplicar correctamente los principios, pero según el caso. Entonces, ahí está. Pedro pidió perdón, hecho número 1, hecho 2, Pedro estaba arrepentido. Sí. Los fariseos no pidieron perdón y tampoco estaban arrepentidos. Es más, si pudieran volverlo a hacer, el daño que le hicieron lo vuelven a hacer. Hay personas así. Entonces el problema no es pedir perdón o perdonarlos, el problema es que no están arrepentidos y que lo vuelven a hacer. Entonces, ahí está el punto. Párrafo 7. De acuerdo con Filipenses 4:5, ¿qué reputación queremos ganarnos? Bueno, ser razonables. Eso es lo que queremos ser. Queremos ser razonables.
Personas razonables, personas que cuando escuchan que les toca a otros trabajar con nosotros, los hermanos se alegren y digan qué alegría trabajar con ese hermano o esa hermana, en vez de que piensen qué tortura trabajar con ese hermano o con esa hermana. ¿Habrá alguien más disponible para reemplazarme? No, yo paso, podría decir alguien. Yo paso, prefiero no aceptar que alguien más se sacrifique para trabajar con esta persona. Es un tormento trabajar con él. Ahí está el punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un autoexamen que podemos hacernos. ¿Piensan los demás que soy una persona razonable, tolerante y que sabe ceder? Y es que alguien podría pensar, no, es que uno tiene que seguir las instrucciones al pie de la letra. Ahí ya está siendo irrazonable. Mire, es increíble. En la sede mundial, sí, en Warwick, en las sucursales, ocurren a veces atrasos, ocurren a veces accidentes, ocurren a veces errores, sí. Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Que si usted piensa, voy a ir a la sede mundial a vivir con los hermanos en Betel, todo es perfecto, ahí no pasan errores. Hermano, vaya a vivir con ellos una semana, se va a dar cuenta que son personas imperfectas, que cometen errores, igual que usted, igual que yo. Entonces, si todos somos imperfectos, si todos cometemos errores, si a veces nos atrasamos en algo, y no estoy diciendo que eso sea una excusa para volverse un hábito, ¿por qué hacerle una opresión a nuestros hermanos pretendiendo que deben ser perfectos? ¿Por qué sacrificarlos pensando que estamos en una organización militar y sacrificarlos por un procedimiento, por una pauta? Tengo la fama de ser inflexible, estricto, terco, que aunque los hermanos me están diciendo, mira hermano, aquí está la instrucción, aquí dice lo que hay que hacer, yo insisto en hacerlo a mi manera, me enojo si no se hace como yo ya dije, que aunque la instrucción dice hágase de esta forma, yo insisto en llevar la contraria. Suelo insistir en que las cosas se hagan como yo quiero, como yo creo que tienen que hacerse, o me gusta escuchar otras opiniones y ceder siempre que se puede. Mire, esto es importante tenerlo, hacerlo en nuestra familia, empezando en nuestra familia. ¿Qué opina nuestro cónyuge de nosotros? Uno puede pararse en la plataforma y dar información, pero ahí está nuestro cónyuge y nuestro cónyuge sabe si de verdad nosotros estamos practicando lo que estamos diciendo y eso es muy importante. Eh, claro, en ocasiones hay que ser firmes con los hermanos, no demasiado blandos, por así decirlo, pero los extremos son peligrosos. Si uno es demasiado dejado, puede descuidar muchas cosas, pero si es demasiado firme, puede afectar también en otro extremo a los hermanos. Y lo que mencionábamos, trabajar con hermanos así, que son sumamente severos, imagínese un anciano que es así estrictamente severo, sí, aunque la instrucción diga no, se puede hacer de esta forma, el hermano impone su opinión y pasa llevándose al resto del cuerpo de ancianos porque no tienen el carácter de hablarle, de abordarlo, y aunque lo tengan, él insiste, es una tortura, puede ser una verdadera falta de amor y de gozo, robarle el gozo a la congregación una persona que actúa de esta manera. Entonces, no son palabras mías, dice aquí el esclavo, nuestro objetivo debe ser parecernos a Jehová y Jesús siendo razonables. Bueno, ya no es el primero, ahora ya es otro subtema. Seamos razonables cuando nuestras circunstancias cambian. Tenemos a continuación el párrafo 8 y la pregunta dice, ¿qué puede ayudarnos a ser razonables cuando cambian nuestras circunstancias? Y aquí menciona que puede presentarse un cambio si nuestra economía
en nuestra salud, en la política de nuestro país, sí, incluso en nuestra asignación en la organización cambia constantemente a los hermanos de asignación. Hay hermanos que llevan tiempo en una asignación y de repente reciben una carta donde les están avisando que ahí terminó su asignación y que pueden seguir adelante su vida en otra parte, en su casa o donde ellos prefieran. Pasan mucho esos cambios. Lo más triste es que son cambios que los hermanos pensaban que iba a ser toda su vida y no se les avisó que nada más iba a ser un tiempo. Entonces, eh, estos cambios inesperados se presentan en todo campo de la vida. Entonces, hay aquí 4 puntos que pueden ayudar. Número 1, aceptar la realidad. 2, mirar al futuro. 3, ver lo positivo. Y 4, hacer cosas por otros. Párrafo 9. ¿Qué hizo un matrimonio de misioneros para enfrentar dificultades que no esperaban? Bueno, aquí ya dice las dificultades que ellos enfrentaron. Ya no lo vamos a mencionar. Pero lo que sí hicieron fue, primero dice, oraron juntos. Eso fue lo que hicieron. Luego pidieron a Jehová que les diera sabiduría para afrontar un día a la vez. Eso es muy importante, afrontar, vivir un día a la vez. Jehová hizo que escucharan un video de la organización en el que un hermano decía, cuanto más rápido aceptamos las nuevas circunstancias, más rápido volvemos a ser felices y más fácil se nos hace aprovechar esas nuevas circunstancias. A veces nos anclamos al pasado, no aceptamos la realidad y puede afectarnos en nuestro proceso. Pero aquí dice, es bueno aceptarlo. Cada hermano asimila los procesos, si las situaciones de la vida de maneras diferentes. No es lo mismo perder un empleo que perder a un ser querido de toda la vida. ¿Sí? No es lo mismo perder, bueno, vamos a decirlo así, un cambio político en nuestro país que perder una asignación de toda la vida. Entonces son duelos diferentes, cambios diferentes y afectan de manera diferente. Y sí, uno puede pensar, no, lo que tiene que hacer es dejar todo atrás, sigue adelante, enfóquese y qué fácil se dice. Pero la realidad es que la persona que lo está viviendo entiende bien el proceso tan doloroso que está pasando. Y a veces no es nada más de decir, pase página y sigue adelante, la vida sigue. Se dice fácil, se oye fácil, pero nuevamente el proceso es complejo. Luego dice que los hermanos se enfocaron en la predicación por teléfono, comenzaron un curso bíblico. Y algo que quiero destacar que es muy importante es que ellos aceptaron y agradecieron el ánimo y el apoyo que le dieron los hermanos, sí, locales. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque mire, eh, el hecho de que aquí se haga mención de misioneros es importante. ¿Por qué? Porque a veces los misioneros tienen otra mentalidad. Ellos piensan que ellos están para dar ánimo, no para recibir ánimo. Es cierto, la sucursal eventualmente organiza cada cierto periodo una visita de pastoreo a los misioneros. Un hermano de Betel los visita, sí, se hospeda con ellos un tiempo y hay una semana para darles ánimo, encomio y también para darles consejo, sí, y ver si hay alguna situación. Y un misionero podría pensar de manera orgullosa, no, es que yo solo acepto ánimo de Betel, yo solo acepto ánimo de la Central Mundial. ¿Quién me va a dar ánimo a mí? ¿Uno de los locales? Pero si yo soy el misionero, ¿por qué me tienen que dar ellos a mí? Yo soy el que les tiene que dar. Bueno, esa sería una manera muy obtusa, muy orgullosa de pensar. Pero aquí dice que estos hermanos aceptaron el ánimo y el apoyo, y no solo eso, lo agradecieron. A veces se nos olvida agradecer lo bueno que otros hacen por nosotros. Entonces, eso está bien, ¿sí? Vamos ahora al 10.
¿Qué hizo una hermana para adaptarse a unas circunstancias totalmente nuevas? Bueno, ella vive en Japón, su congregación se fusionó y ya puede usted hacerse una idea. El japonés no es un idioma tan fácil como lo podría ser otro idioma. Es un idioma muy complejo y la hermana, nuevamente, no se ancló al pasado. Lo que hizo fue, con una buena actitud, apoyar la congregación japonesa y predicar con entusiasmo en esa congregación. Pidió ayuda a una excompañera para aprender o mejorar el idioma, sí, y la hermana logró mejorar su japonés y su compañera también empezó a estudiar la Biblia. Entonces, ahí está, fue positiva, sí. Esto le ayudó a adaptarse en este proceso. Número 11. ¿Qué hizo un matrimonio para enfrentar sus problemas económicos? Bueno, ellos dice, eh, primero se esforzaron por llevar una vida más sencilla, ¿sí? Una vida más sencilla. Segundo, se centraron en la predicación, en hacer cosas por otros, menciona. Ahora, yo quiero mencionar Hechos 20:35. Ahí habla de que hay más felicidad en dar que en recibir. Y mire, no estoy diciendo que no hay que predicar. Al contrario, es bueno predicar, nos ayuda. Pero una forma de dar es predicar, pero no es la única forma. Incluso cuando uno está en crisis, uno puede dar a otros. Ahora sí, vemos que el que está a la par mía está peor que yo. Bueno, no le voy a dar solo un tratadito o una revista. Si tengo algo, puedo compartir con él. Lo que quiero decir es que no solo se trata de predicar y que esa es la única forma de dar o de hacer cosas por otros. Podemos compartir nuestros, eh, nuestros alimentos, nuestras provisiones, ¿sí? Nuestras medicinas, incluso nuestros bienes. Estoy hablando que es una forma de ayudar a alguien que está peor que nosotros y no tiene cómo salir. O podemos contactar a otros para ayudar a esta persona. En vez de pensar, no, es que yo tengo que predicar. Y si el otro está peor que yo, es problema de él. Yo tengo que ir a predicar. Realmente no estamos haciendo mayor cosa. Entonces es bueno entender eso. Hay personas que a veces, hay hermanos que piensan que no, si alguien está peor que nosotros y es hermano o hermana, o está en nuestro vecindario frente a nosotros, es problema de él, no es nuestro asunto. Y que lo único que nosotros podemos ayudar es darle una revista, un tratado o un texto bíblico. Eso es todo lo que podemos hacer. La Biblia dice que podemos hacer mucho más. Bueno, ahora vamos al 12. Bueno, ya aquí está realmente. Párrafo 12. Tenemos la pregunta, ¿cómo puede ayudarnos el ejemplo de Pablo a ser flexibles en la predicación? Esto también es muy importante. Si nosotros podríamos pensar que la predicación es a nuestra manera, es decir, que las personas tienen que adaptarse a nosotros, no nosotros a ellos. Lo cierto es que en el ministerio vamos a encontrar toda clase de personas. Personas ateas, personas agnósticas, personas mayores, personas conservadoras, educadas, personas ya mayores, jovencitos, sí, jovencitas, personas sin educación, sin modales, personas de una posición económica muy alta y también personas que están en lo opuesto, personas muy respetuosas, personas muy irrespetuosas. Encontraremos de todo. No podemos envolver a todos en un solo costal y generalizar que son iguales. No. Por eso conviene imitar a Pablo y adaptarnos a las personas. Pablo fue flexible, fue adaptable, era apóstol a las naciones. Él le predicó a judíos, griegos, intelectuales, campesinos, funcionarios y reyes. Y él tenía claro que su trabajo no era convertir a la fuerza
a todas estas personas, pero sí darles un testimonio cabal del reino de Dios. Llamaba esto la atención cuando él estaba eh, en su proceso, ¿sí?, de apelación. Él estuvo bajo arresto y dice que lo llevaron ante los reyes, ante el rey, y dice que a veces el rey estaba como aburrido y mandaba a llamar a Pablo para que le diera un mensaje. Él pensaba que Pablo era como los filósofos, sí, los oradores de aquellos días, para entretenerlo. Y resulta que este rey tenía una esposa que era judía y Pablo le predicó de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, del rescate, todo bonito, pero llegó un momento en que Pablo también le predicó del juicio venidero, que todos tendremos que dar cuentas a Dios de nuestras acciones y que vendrá un resultado. Eso ya no le gustó al rey, entonces, ¿qué hizo? Lo mandó a guardar otra vez en su celda. ¿Por qué? Porque las personas, en general, les gusta oír un mensaje bonito, les gusta sentirse bien, sentirse en paz para calmar su conciencia, pero cuando escuchan que hay acciones, que hay consecuencias, eso ya no les gusta. Cuando escuchan que uno debe hacerse cargo de sus actos, porque habrán consecuencias, eso ya no les gusta. Pero aún así Pablo cumplió dándole testimonio nada más y nada menos que al rey y a su corte, sí, que estaban allí. Él dio el testimonio. Ellos no se volvieron cristianos, pero escucharon el mensaje. Entonces eso es también muy importante. Y podemos imitar a Pablo. Nosotros no vamos a obligar a las personas a que nos escuchen, pero sí estamos predicándoles, estamos dándoles el mensaje. Podemos mencionar eso, que si ellos hoy murieran, ¿qué les espera? ¿Han pensado en eso? ¿Qué le espera a usted hoy si muere hoy? ¿La vida eterna o la destrucción eterna? Bueno, eso es lo que la Biblia dice. De eso venimos a hablar. Está en sus manos. Y si no quieren escuchar, ya les dimos el mensaje. Y por supuesto nos despedimos cordialmente, incluso si se portan de manera hostil. De esa manera imitamos a Pablo siendo flexibles en nuestro ministerio. Respetemos las opiniones de los demás. Párrafo 13. ¿Qué peligro evitamos si respetamos las opiniones de los demás? Bueno, vamos a evitar dividir la congregación, sí, vamos a evitar hacer tropezar a los hermanos y causar divisiones en la congregación. Imagínese que alguien terminara dejando la congregación por culpa de nosotros. Y todavía nosotros respondiéramos, no, es que la Biblia dice que el que tropieza es porque no era firme en la verdad, no pertenece a la congregación. Eso no es del todo cierto. Jesús advirtió de aquellos que hacían tropezar a sus ovejitas. Y Jesús no dijo, háganlos tropezar, pónganlos a prueba, háganles la vida imposible, a ver hasta dónde aguantan. Y si se van, es porque no eran de mi rebaño. Al contrario, Jesús advirtió severamente, seriamente, que hay de aquel que hace tropezar a sus ovejitas. A algunos les dicen débiles, otros les dicen nuevecitos. Hay de aquel que hace tropezar a un nuevecito. Sí, Jesús dijo que mejor sería que le ataran una piedra de moler y lo arrojaran al fondo del mar. Jesús no dijo, pobre, es imperfecto, hizo tropezar a muchos, pero yo lo perdono porque es imperfecto. Jesús no razonó así. Advirtió que hay de aquel que le hace la vida imposible a otros y por eso esos otros salen de la congregación. Hay de aquel, dijo Jesús. Entonces, esto es serio, hermanos, porque hay quienes a veces toman la costumbre de darle consejo a otros, aunque no son ancianos. Eso es importante. Uno puede dar consejo a otros, sí. eh, bueno, número uno, si hay una gran amistad, una gran confianza, pero si uno aborda a alguien y empieza a decirle una lista de qué cosas uno cree que está mal, es una falta de respeto, sí. Ahora, entendemos que son los ancianos los encargados de dar consejo a otros. Si no son ellos, nosotros no interfiramos, no nos tomemos
un trabajo que no nos corresponde hacer. Ahora bien, si nos piden un consejo, eso ya es diferente, pero debemos cuidar no imponer nuestra opinión a los demás, no tratar de convencerlos, ¿sí? No decirles no hagas esto. Voy a poner un ejemplo, como decirle a alguien no uses camisas o debes usar camisas de un único color, como pasó hace un tiempo. Esto está en el libro Proclamadores. Se menciona que habían congregaciones en las que la regla era usar únicamente camisas blancas. Sí, y hubo un grupito de hermanos que así se manejaban. No sé si era porque en el libro Proclamadores la fotografía de los hermanos del cuerpo gobernante, todos tenían, bueno, excepto uno, tenía camisa blanca, pero casi todos tenían camisa blanca y uno nada más tenía como camisa celeste. Y a saber a quién se le ocurrió que debían usar solamente camisa blanca. Imagínense, si llegaba alguien a dar una asignación, un discurso, y no llevaba camisa blanca, lo hacían que se pusiera una camisa blanca que tenían guardada, sí, en el vestidor. Imagínense hasta dónde llegaron algunos, imponiendo opiniones, reglas a otros, causando divisiones. Bueno, quizás alguien diga, hoy no, yo no haría algo así, jamás. ¿Qué hay de los temas que ya hemos mencionado? ¿Qué hay de la mascarilla? ¿Qué hay del pinchazo en el brazo? Sí, ¿qué hay, por ejemplo, del Zoom? Repito, hubo quienes se atrevieron a imponer sobre otros su opinión de decir, eh, aquellos que no se pongan ese pinchón no van a poder entrar a las reuniones y hasta pueden ser expulsados. Fíjense hasta dónde llegaron algunos. Hubo otros que dijeron, aunque la organización ya dijo que la mascarilla es una decisión personal, aquí todos vamos a usar mascarilla, y hasta doble mascarilla. Imagínense hasta dónde llegaron algunos de una manera tan farisea. Mire el mundo cómo está hoy, como que nunca hubiera ocurrido nada. Otros ya suspendieron el Zoom, otros impusieron sus reglas, pero todavía la instrucción es, hay que usar el Zoom. A saber de dónde inventaron algunos que ya no hay que usar el Zoom y han causado divisiones, han afectado a los hermanos significativamente. Bueno, aquí dice, no quisiéramos hacer algo así, pero eso es lo que muchos están haciendo, lamentablemente, y qué bueno que este artículo se ha publicado para ayudar. Quizás esto ayude un poquito a mermar esa situación. 14. ¿Qué principios bíblicos deberían influir en nuestra forma de vestir y arreglarnos? La respuesta es muy fácil. 1 Timoteo 2, 9 y 10 y 1 de Pedro 3, 3. No queremos que nuestra ropa sea el centro de atención. Sí, y esto debe ayudar a los ancianos a no poner sus propias reglas sobre la ropa y los peinados, dice. Imagínese. Entonces, aquí se pone un ejemplo, sí, de una situación. Párrafo 15. ¿Qué leyes y principios bíblicos nos guían a la hora de tomar decisiones relacionadas con la salud? El principio es Gálatas 6:5. Cada quien lleva su carga de responsabilidad. Hechos 15:20. Evitamos la sangre. Gálatas 5:19 y 20. Evitamos el espiritismo u ocultismo. Entonces, aquí dice, si no está incurriendo en nada de esto, lo demás es decisión personal, dice ahí. Entonces hay hermanos que prefieren la medicina convencional, otros prefieren la medicina alternativa, ya que está la medicina natural, ¿sí? Hay terapias auditivas también, que también ejercen un tipo de medicación, de sanación, por decirlo de alguna manera. Está la aromaterapia también, musicoterapia, ¿sí? Entonces, si no se está incurriendo en eso, es mejor dejar vivir, dejar ser a nuestros hermanos. Y aquí dice, aunque uno sea anciano de congregación y tenga sus opiniones muy firmes, debe respetar, dice, el derecho que tienen los hermanos de decidir por su salud. En ocasiones, la
la revista Despertad, la Atalaya al Público y la Atalaya de Estudio han dicho que hay hermanos que han tenido que acudir con un psiquiatra, con un psicólogo, pero que esa es una cuestión personal, dice. Pero imagínese que uno como anciano va y le dice a los hermanos, ¿por qué está yendo con ese psicólogo? Usted está pecando. El mejor psicólogo es Jehová. Usted está fallándole a Jehová. ¿Por qué busca ayuda psicológica? ¿Por qué busca ayuda psiquiátrica? Usted no tiene el espíritu de Jehová. Por eso está acudiendo con mundanos. Qué decepción, qué tristeza tener a un nombrado así. Quizás porque no tiene preparación académica, le es difícil comprender la magnitud del problema, la magnitud de la enfermedad del cerebro de nuestra hermana o de nuestro hermano. Y lo único que puede hacer es juzgar arbitrariamente. Pero aquí nuevamente dice el esclavo, respete. Sí, si no está incurriendo en un pecado, como dicen los textos, deje a los hermanos que atiendan su situación. No sea usted más parte del problema que está afectando a los pobres hermanos. Entonces, ahí está, hermanos, la información con situaciones prácticas, situaciones realistas, que no me lo contaron, esto se ha visto, lo he visto con mis ojos, entonces es bueno ser razonables y respetar a nuestros hermanos. Vamos ahora al 15. ¿Qué leyes? Bueno, ya lo vimos. Entonces, los cristianos, dice, que se aman, consideran que la unidad de la congregación es más importante que sus opiniones personales. Lo importante es llevarnos bien con los hermanos y contribuir a que haya paz en la congregación. Sí. 16. ¿Cómo pueden los ancianos ser razonables con sus compañeros? Bueno, aquí hace mención lo importante que es escuchar a otros, escuchar las opiniones de los demás y no escuchar respetuosamente. Si un anciano que si quiere que siempre se acepte su opinión por el hecho de que es el anciano de más años de trayectoria, podría estar afectando a los demás. Durante muchos años esa fue la idea que se manejó. Por eso se dejó de llamar el superintendente presidente, porque se pensaba que ese anciano era el presidente de todos y que la palabra de él era la palabra mayor y que era la verdad absoluta, aunque el resto del cuerpo de ancianos pensara distinto. Hay hermanos que un cuerpo de ancianos no toma una decisión si no tiene la aprobación del coordinador o de un hermano específico. Es triste, porque no ese es el procedimiento. Se tiene que someter a votación y se decide y se hace lo que la mayoría dice. Y los demás, incluso el coordinador, aunque él no esté de acuerdo, tiene que apoyar la decisión de la mayoría. El Espíritu de Jehová puede impulsar a cualquier miembro, incluso a un anciano recién nombrado, a decir algo que lleve a una buena decisión. Entonces, están aquí reunidos, como se ve en la imagen. El anciano joven está dando su opinión y los mayores empiezan a burlarse de él, a reírse. ¿Es eso mostrar respeto? ¿Es eso ser razonables? Claro que no. Entonces es lo que aquí nos está animando a evitar hacer. Párrafo final. ¿Qué bendiciones recibimos si somos razonables? Muchas bendiciones. Ahora, sí, nos llevaremos bien con los hermanos. Habrá paz en nuestra congregación. Respetaremos a los hermanos. Y, a largo plazo, no estaremos en la lista de aquellos que hicieron tropezar, que dividieron a los hermanos. Porque no crea que eso se queda solo así, que un anciano diga, no, es que yo tuve que hacerlo porque el fin justifica los medios. Alguien tenía que hacer lo que era necesario. ¿Y qué era necesario? Dividir a los hermanos, hacerlos tropezar, imponerles su opinión. Bueno, no creamos que eso va a quedar así, nada más en el olvido. Jehová y Jesús pedirán cuentas a cada hermano con autoridad, desde los ancianos, desde los viajantes, desde los de la sucursal y desde los que están más arriba, de cada cosa que hicieron a favor
de sus ovejitas. Es algo muy, muy serio. Por eso dice la Biblia, con temblor. Servimos a los hermanos con temblor, sabiendo que los que dirigen recibirán un juicio más severo, dice la Biblia. Bueno, hermanos, pues ese fue el tema, un tema muy interesante. Ser razonables como Jehová, como Jesús, es algo que nos motiva y que queremos seguir haciendo. Si el video les gustó, les ayudó un poco, los invito a suscribirse y a dejar su like. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus familias, un abrazo y hasta la próxima.